ustedes? ¿Cómo están todos los seguidores a través de las redes sociales, tanto Instagram, YouTube, Facebook, etcétera? En el día de hoy tenemos al doctor Jairo Lerio, que nos va a estar hablando sobre diferentes temas de la cirugía plástica, todas esas preguntas que ustedes tienen, lo que son mitos y realidades. Hola doctor, saluda a su público. Hola, hola, buenas tardes. Pues el día de hoy estaremos respondiendo a algunas de las preguntas o inquietudes que puedan tener, así que desde ahora este es el momento para hacerlo. Con mucho gusto, pues estaremos orientándolo de manera correcta. Ok, muchísimas gracias doctor. Ya realmente las chicas están muy activas. Vamos a continuar. Todas las chicas están diciendo hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Ok. Pronto voy para allá, dice una, todas le están mandando. Empezamos con la primera. Doctor, ¿por qué debo de dejar las pastillas anticonceptivas 21 días antes de operarme? Esa pregunta es muy importante realmente. Los anticonceptivos son medicamentos que son protrombóticos, o sea, estimulan los coágulos y los trombos, tanto en las piernas, que son los centros, las zonas del cuerpo donde más se producen coágulos, como dentro del torrente sanguíneo del paciente. Por eso es importante que la paciente deje de tomar anticonceptivos orales específicamente 21 a 30 días antes, es lo mínimo. Si pudiese hacerlo un poquito más de tiempo, sería lo ideal, pero sería lo mínimo 21 a 30 días antes para evitar coágulos o trombos. Excelente. Otra de las chicas nos pregunta, doctor, una reducción y levantamiento, ¿cuál sería el mejor procedimiento? La paciente que necesita una reducción mamaria es aquella que tiene una patología que se llama gigantomastia, en la cual tiene el busto muy grande. En ese tipo de problema médico, pues se puede hacer tanto la reducción como el levantamiento. Para poder determinar cuál sería el tratamiento correcto, pues lo ideal es poder ver sus fotos o una evaluación médica en físico, donde por el tamaño de la mama y la distancia que haya desde la clavícula hacia el complejo alveolar mamilar, se determina el tipo de técnica que se debe utilizar en el caso de la paciente. Ok, excelente. Otra de las chicas nos pregunta, eh, ay, se me está. Is there a fit in English? Okay, when you try to do a plastic surgery, you will need to don't use anticonceptivos. ¿Cómo se dice anticonceptivos? Contraceptives or, No, or birth control. Birth control pill. Okay, you try to don't use birth control pill for 21 days or 30 days before the surgery. Ok, excelente. ¿Qué debo hacer para bajar la inflamación de la espalda después de una liposucción? Tener paciencia. Tener paciencia. Así es, realmente no hay medicamento que se le puedan dar. Tener paciencia y colocarse la faja. Normalmente le solicitamos al paciente que utilice la faja por un periodo de 3 meses. El primer mes y medio la faja debe utilizarse 24 horas para contener la inflamación, y el segundo mes y medio pues la faja debe utilizarse por lo menos 12 horas al día, y tener paciencia. No hay ningún medicamento que se pueda utilizar para que la inflamación baje. Hay medicamentos que son antiinflamatorios que van a mejorar la sintomatología y el dolor, pero no van a quitar la inflamación. We are talking about the swelling, so the doctor will explain now in English what is the best way to reduce this swelling. If you have too much swelling in your back, you need to have a time and Be use patient. and use your garment. That's it. You don't have a medication for your swelling. That you need time and your garment. That's it. Ok, me gustaría saber si me pueden apretar los músculos con una mini abdominoplastía. Hay varias técnicas de mini abdominoplastía. Hay una en la cual se hace una desinserción umbilical, o sea, se corta el ombligo y se puede reconstruir los músculos abdominales por encima del ombligo. Dependiendo, para eso es muy importante la evaluación médica, y dependiendo del tipo de diástasis que tenga la paciente y del diámetro de la diástasis en sentido vertical,
pues se determina cuál sería el tipo de técnica a utilizar, pero sí se puede. It is in English because the people is asking to do in English too. It is possible to do the mini tummy tuck and also do muscle repair. Yeah, we have different options for perform the mini abdominoplasty or mini tummy tuck, and we can perform a mini tummy tuck and we can repair the muscles over your umbilicus, but we need to check in person. You need a medical evaluation, Physical evaluation. for determining if you are a good patient for that surgical technical or no. Ok, si me hago una reducción de senos, mi espalda se puede ver menos ancha. Nada que ver una cosa con la otra. Si usted se hace una reducción de seno, tendrá el mismo volumen en el espalda. El brasier viene con dos medidas. Ejemplo, 34B, quiere decir 34 de espalda, B de la copa delante. Si usted se reduce la copa, la espalda no le va a disminuir. Si usted se hace una cirugía de liposucción de la espalda, esa espalda que era 34, pues sí probablemente le va a bajar a 32 o menos. Pero no tiene nada que ver la reducción del seno con la reducción de la espalda. ¿Cuánto tiempo debe de pasar para hacerse otra abdominoplastía? El periodo ideal entre una cirugía y otra debe de ser mínimo aproximadamente 6 meses. Antes de ese tiempo, pues no es prudente realizar ningún tipo de cirugía plástica, ya que el paciente pues está dentro de un proceso inflamatorio importante y necesita tiempo para que esa inflamación baje y entonces poder realizarse otro procedimiento estético. Excelente. Doctor, aquí una de las chicas que nos pregunta que si con una lipotransferencia el cuerpo hace queloide. Lo que pasa es que la lipotransferencia es cuando se colecta grasa de alguna parte del cuerpo y se coloca la transferencia o la grasa en cualquier zona corporal. Normalmente se refiere a la lipotransferencia grasa tanto en glúteo como en caderas. ¿Dónde podría ser un queloide del paciente? En la zona de la incisión, donde se introduce la cánula para colocar la grasa, pero realmente no dentro del espacio donde se coloca la grasa. Otra de las chicas nos pregunta, doctor, que qué comida se les podría recomendar antes de una cirugía. Es bueno también responder después de una cirugía, ¿qué comida se le podría recomendar? Antes de la cirugía, normalmente indicamos algunos jugos que son muy importantes. En el caso nuestro, pues lo hacemos así. El jugo de zanahoria, remolacha y limón es muy bueno. Realmente el jugo de guayaba con ají morrón del rojo es muy bueno. Hay un jugo que se hace de habichuelas negras que también es muy bueno. ¿Por qué son buenos? Porque son altos en hierro, tienen un gran contenido de hierro y como el paciente necesita tener niveles elevados de hemoglobina y hematócrito, pues ayudan a que esto funcione. Y el jugo de ají morrón también ayuda con lo que tiene que ver el sistema inmunológico y plaquetario. O sea, doctor, usted me está diciendo que solo va a beber jugo antes de la cirugía. No. Antes de la cirugía debe de beberte los jugos para que te suban los niveles. Debe de comer comida que sea rica en fibra, baja en carbohidratos, bajas en grasa y altas en proteínas. Y de igual forma, en el postoperatorio, cuando se le hace su plan de alta al paciente en la clínica, pues también se le dicen qué medicamentos, qué alimentos debe de utilizar para que pues tenga una recuperación agradable. Excelente. ¿Usted hace lipotransferencia para glúteos y hace senos en la misma cirugía? Sería importante pues poder evaluar su caso, ver realmente la evaluación médica, ya sea en físico o a través de internet, cuando envían sus fotos, y si se determina que es posible combinar lipotransferencia de grasa con cirugía mamaria, pues sí se podría hacer. Ok, otra de las chicas nos pregunta, ¿qué tiempo hay que durar en la República Dominicana después de una abdominoplastía? Lo ideal es que el paciente pueda durar en Santo Domingo aproximadamente de 12 a 14 días. En algunos casos se puede manejar el tema de 10 a 12 días, pero lo ideal es que tenga de 12 a 14 días, ya que tendrá un drenaje, el cual se va a retirar más o menos como a la semana, 7 días,
¿Y qué pasa? Hay algunos pacientes que drenan más y algunos pacientes que drenan menos. Por eso se solicita un poco más de tiempo, cosa de que si el paciente necesita un poco más de tiempo con el drenaje puesto, no quitárselo antes de tiempo. O que el paciente no opte por irse fuera del país con un drenaje, porque también es incorrecto. Ok, excelente. Otra chica nos pregunta, me quiero operar pero tengo falsemia. ¿Es recomendable operarme? Es muy importante esa pregunta. Si el paciente tiene falsemia como enfermedad, quiere decir que tiene la deformidad en los glóbulos rojos y presenta la sintomatología, no se debe de operar, porque es un paciente que tiene una predisposición trombótica muy alta. Ahora, si el paciente tiene una condición que se llama portador, sí se puede operar. Lo que no se debe de hacer es la lipotransferencia grasa, ya que aumentaría los riesgos operatorios. Debe de tener los niveles de colesterol adecuadamente para evitar al final que los problemas de coágulos y trombos pues, se presenten dentro de su proceso transoperatorio o en su postoperatorio inmediato. Excelente. Otra de las chicas nos pregunta, doctor, tuve una cirugía hace un año y mi ombligo se me cerró. Para arreglarlo, ¿debería hacerme una abdominoplastia completa? No, de ninguna manera. Se hace una cirugía que se llama neoumbilicoplastia, en la cual se reconstruye el ombligo nuevo y realmente queda muy bien. No necesita una abdominoplastia total para poder corregir el ombligo. Se hace el ombligo directamente. Ok, y cuando hablamos de los masajes, doctor, ese es un tema que siempre las chicas quieren saber cuántos masajes son, qué se puede, qué no se puede, etcétera, y cuándo empezarlo. En el caso nuestro, pues empezamos los masajes al día siguiente de la cirugía. Normalmente se les recomiendan un proceso de 7 a 10 masajes al paciente, ya que va a tener un proceso inflamatorio importante y va a tener un gran acúmulo de líquidos, lo cual a través de los masajes de drenaje linfático y ultrasonido, pues podrá decretar todo ese líquido de su cuerpo y sentir una mejoría significativa. Cuando se hace cirugía mamaria, en mi caso no me gustan los masajes, hay doctores que sí les gustan, por el asunto del tema del líquido que se produce, y como tiene una prótesis dentro, pues no me gusta que pueda acumular líquido o hacer un seroma dentro del seno, pero cuando son a nivel corporal no hay problema. Hay otros tipos de masajes que tienen que ver con compresas calientes, con mantas térmicas. A mí no me gustan, ya que la paciente cuando se realiza una cirugía plástica pierde la sensibilidad tanto por el trauma quirúrgico como por el proceso inflamatorio. Entonces, si aparte de eso, en una paciente que no tiene una sensibilidad adecuada se le coloca algo caliente, pues podría quemarse. Pero el masaje de drenaje linfático manual y masaje de ultrasonido son muy buenos en un número de 7 a 10. Doctor, otra de las chicas nos pregunta si hace 6 años que me hice una abdominoplastia, ¿podría operarme nuevamente? Sí, seguro, no tiene ningún inconveniente en volver a hacerse una cirugía de abdominoplastia secundaria, así se llama. Okay, the question was if I have a tummy tuck 6 years ago, can I have another one? Yeah, you can have another surgery in your abdomen without problems. Okay, otra de las chicas nos pregunta, en caso de que yo tenga un DIU, ¿cuáles son mis posibilidades? El DIU es un dispositivo intrauterino que se utiliza como método anticonceptivo que no tiene ninguna contraindicación en cirugía plástica. Okay, if we, okay, Okay. explain in English, if please. you have IUD, you don't have problem for plastic surgery. That this is inside your utero. So you don't have to, You don't have problem with if you have IUD for plastic surgery. Ok, perfecto. Otra de las chicas nos pregunta, doctor, después de una abdominoplastia, ¿en qué tiempo podría volver al gimnasio? Normalmente puede volver a un periodo de 30 días y abdominales y todo lo demás que necesite, pues en un periodo de 3 meses. Pero al gimnasio puede ir en 30 días si no tiene ninguna complicación de herida abierta, seroma, cualquier situación que le pueda presentar. ¿Cuáles procedimientos se podría hacer en una sola sección? Lo que se trata siempre es de hacer una evaluación integral del paciente, donde se determine en base a sus exámenes médicos y sus comorbilidades, o sea, las enfermedades que puede traer el paciente consigo, de hacer la menor cantidad de cirugía posible. No es qué tanta me puedo hacer, es al contrario la pregunta. Hay que tratar de hacer la menor cantidad de cirugía posible, ya que mientras más cirugías
se hace en un solo evento, pues sus riesgos operatorios son son mucho mayores. Ok, otra de las chicas nos pregunta, so it is not problem if you have an IUD, had nothing with the surgery? Yeah, you don't have problem. You don't have problem at all. Ok, great. If you si yo tengo lupus, ¿me podría hacer una lipo? Sí se podría, siempre y cuando no esté tomando esteroides y sea evaluada por su médico de cabecera, que en ese caso es un inmunólogo o reumatólogo, y este le determine de que sí se encuentra en condiciones aceptables para la cirugía. ¿Sería recomendable para pacientes con esta enfermedad que se operen cerca de su doctor de cabecera? Sería lo ideal. Y con una evaluación médica, no solamente con un médico que yo pueda mandarlo o en la clínica nuestra, sino el médico que conoce su caso y ha visto la evolución de su enfermedad. Excelente. ¿En dónde está usted ubicado? Y esas cicatrices que se ven en las fotos, ¿realmente quedan así, mejoran, etcétera? Las cicatrices van a depender de cómo cicatriza el paciente. Yo siempre le digo al paciente, yo te opero y tú cicatrizas, son cosas diferentes. Yo no puedo... sea, usted no me puede cicatrizar por mí. No, yo no puedo, aunque quiera no puedo, porque tenemos pacientes que cicatrizan muy bien y pacientes que no cicatrizan tan bien. ¿Qué es lo importante? En el paciente que no cicatriza muy bien, pues tiene un seguimiento. Y aunque viva fuera del país, en el caso nuestro, pues nos encargamos de decirle qué crema debe de comprar, qué aceite, qué inyección, todo, para que al final la cicatriz le quede bien. Pero el tema de la cicatriz va a depender de cómo cicatriza el paciente. Normalmente ponemos cicatrices en el momento posoperatorio inmediato, a los 3 meses, a los 6 meses, pero va a depender de cómo cicatrice esa paciente. Excelente. Doctor, si yo estoy operada de la vesícula hace 3 meses, ¿me podría realizar una abdominoplastia? De ninguna manera, no de ninguna manera. Después de una cirugía intraabdominal, el periodo mínimo que debe de esperar son 3 meses, idealmente son 6 meses, porque aunque no sienta ningún tipo de problema en su cuerpo, dentro de su cavidad abdominal tiene un proceso inflamatorio latente. Ok. Entonces, ¿debe de esperar al menos? Mínimo 6 meses. Mínimo 6 meses, ok, excelente. How soon can I have lymphatic drainage massages after surgery? In our case, we use the drainage massage on the first days after your surgery. So you do massages right away? Yeah. Ok, perfecto. Después de una cesárea, ¿cuánto tiempo hay que durar para una cirugía? Luego de que da luz, es importante que espere más o menos 9 meses a un año para cualquier tipo de cirugía plástica, y si está amamantando, pues debería de esperar como 1 año y medio. How soon after C-section can I have any kind of procedure? Okay. You will need 6 months post-op for plastic surgery. For plastic surgery. Tengo una cicatriz grande porque me sacaron un riñón. ¿Me puedo hacer una liposcultura y reducción de cicatriz? Reducción de cicatriz no, se puede hacer una corrección de cicatriz, cosa de que le quede más fina, pero la longitud que tiene la cicatriz no se le quita. Bueno, ok. Porque no se hace más pequeña. ¿Y es posible operarse faltándole un riñón? Se llama monorreno el paciente porque posee un solo riñón. Es un paciente de alto riesgo en el cual sí se puede operar, pero hay que tener control por el nefrólogo y el urólogo y que el paciente se encuentre en condiciones generales estables. Ok. They are telling us that please do it in English. So we'll try to, as soon as we do one in English. If you do your question in English, we try respond. Yeah, in English. Una persona con asma se puede operar. If I have asthma, can I have surgery? Sí, claro. Si usted tiene asma, podría operarse sin ningún problema. Lo único que debe de ser vista previa a la cirugía por un neumólogo. If you have asthma, and you will need to see first for a pneumologist before the surgery. And if you have been approved, then you can go ahead. Okay. Doctor, las chicas preguntan si el BBL duele mucho. One of the ladies asked if the BBL is painful. No, realmente el BBL no duele mucho. Lo que sí tiene un dolor tolerable es la liposucción o la liposcultura debido al traumatismo que se causa en el cuerpo de la paciente, pero realmente la colocación de la grasa no tiene tanto dolor. The BBL is a procedure and you have a pain a little,
But the liposculpture or liposuction, you will have a control pain. Ok. ¿Se podría hacer liposcultura, levantamiento de glúteos e implantes de senos al mismo tiempo? The question is, it is possible to have liposculpture, BBL, and breast implant at the same time? Yeah, if your levels or hematocrit and hemoglobin is okay and you don't have no medical condition, we can perform the three surgery, BBL, liposculpture, and breast augmentation. Can you please respond that in Spanish too? Si su petición de cirugía es hacerse una lipoescultura, BBL, aumento de seno, y todos sus niveles están adecuados, pues sí se pueden combinar. Cuando usted nos dice que los niveles